Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos muy contentos en este espacio, en esta charla, en esta entrevista con el maestro Ricardo. Igual nos acompaña el doctor Marco Antonio Santana Campas, que es el coordinador del doctorado en Desarrollo Humano, Educación e Interculturalidad de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, la intención con esta charla es abrir un poquito la perspectiva sobre la psicología humanista. Y para eso, pues invitamos al maestro Ricardo García Fuentes a que nos acompañe en esta charla. Muchas gracias, Eddie. Esperamos que el diálogo sea enriquecedor para todos y pues vamos iniciando con nuestra entrevista. Pues el día de hoy vamos a dar pie a una entrevista bastante interesante para poder conocer un poquito más a fondo sobre las ideas esenciales de la psicología humanista, de la psicoterapia humanista. Para eso invitamos al maestro Ricardo García Fuentes desde Yucatán. Se conectó desde allá. También ahorita les voy a hablar un poquito sobre su historial y sobre su experiencia en relación a esto. Y bueno, la idea es compartir con este video con ustedes un poquito más sobre estos procesos que es importante conocer. Y bueno, qué mejor hacerlo desde la experiencia de alguien. Leeré un poquito de su reseña curricular. El maestro Ricardo García Fuentes es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en Psicología Transgeneracional. Tiene formación y es formador en Psicoterapia Gestal, Psicocorporal e Hipnosis Ericksoniana. Desde hace bastantes años ya se dedica también a la consulta en el ámbito privado. Es docente de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Yucatán ya desde hace 22 años y también es miembro de la Asociación Yucateca de Psicología Humanista, AYUPSI, en Mérida, Yucatán, también desde hace 20 años. Entre otras cosas que el maestro Ricardo ha realizado a lo largo de su trayectoria. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Bienvenido, maestro Ricardo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Contento y emocionado por esta entrevista y por conectarme hasta allá, ¿no? Y siempre es un gusto para mí hablar de la psicoterapia humanista, ¿no? Y desmitificarla y poner en contexto y definir bien lo que es y lo que no es. Así es. Igual comentarles, el maestro Ricardo nos acompañó hace unos años acá en Ciudad Guzmán en una conferencia en las jornadas de actualización de psicología, así que conoce un poquito del contexto que tenemos acá sobre esto. Y bueno, para entrar en materia, preguntarle, maestro Ricardo, para usted, ¿qué es el desarrollo humano desde un plano muy, muy personal y experiencial? Ok, me gusta pensarlo desde dos vertientes, ¿no? La vertiente rogeriana y la vertiente gestáltica, ¿no? Desde la vertiente rogeriana, pensar en esta actualización de las potencialidades del ser humano, ¿no? O sea, que el ser humano logre desarrollarse lo mejor posible, dado su contexto, ¿no? O sea, el desarrollo humano visto como un crecimiento, ¿ok? Como no diríamos como una mejora, sino como una mejor adaptación a la situación que le corresponde vivir, ¿no? Empatando ahí con Heidegger, ¿no? Y su Dasein, de estar, ¿ok? Y hacer lo que puedo y lo mejor que puedo en el contexto en el que estoy, que me es dado. Hablando desde la perspectiva gestáltica, y me gusta mucho esto, desde la gestal nos salimos de esta visión evolucionista que tiene el desarrollo, ¿no? Como si tuviera que ir increciendo, ¿ok? Y es más bien vista igual como la adaptación del ser humano a su entorno. Y visto este desarrollo humano no como una tarea genética programada y que tenemos que llevar a cabo, sino como esta co-creación que hace el entorno con el individuo. ¿Okay? Y desde esta perspectiva incluso nunca hablamos de regresiones o retrocesos, sino ir investigando cómo es que esta persona, dado su entorno, tuvo que hacer esta adaptación para un mejor desempeño de sus funciones biopsicosociales. Ok, bueno, sí, es una perspectiva bastante amplia, siempre encaminada a lo que los autores de origen describen. Y justamente sobre esto, maestro Ricardo, a diferencia del desarrollo humano, ¿cuáles son esas como
puntos específicos que tiene la psicología humanista en contraste de lo que es el desarrollo humano, entendiéndolo como el origen de este. Sí, si pensamos un poquito primero en Maslow, ¿no? Y nos pone su famosa pirámide de ir logrando ciertas tareas que lleven a un crecimiento en todos sus ámbitos, desde lo psicológico, perdón, desde lo fisiológico, biológico, hasta hasta lo psicológico y lo trascendental. Entonces, esta perspectiva estos puntos son mirar al ser humano en su entorno, ¿ok? Mirarlo en su entorno y desde ahí, ¿ok? Desde ahí poder no calificar, porque las terapias humanistas no califican ni evalúan, sino describir la situación de la persona, ¿no? Y con base en ella y sus necesidades, contemplar las necesidades, sigo hablando de desarrollo, contemplar las necesidades que el individuo está satisfaciendo o intentando satisfacer, ¿ok? Y entonces, dado su contexto, dado su grado de awareness, su grado de conciencia, qué es lo que está pudiendo hacer y checar con él si hay otras maneras más funcionales, más creativas de resolverlo, hacer un acompañamiento. Entonces, más que decir este punto, el desarrollo no se ve como tareas a alcanzar. El desarrollo se ve como un proceso interactivo de co-creación entre el individuo y su entorno total. De acuerdo, igual que sí es importante puntualizar esas diferencias entre la parte que origina el desarrollo humano y, digamos, diferenciarlo justo de la psicología humanista. Ahora, maestro... Porque si no, perdón que te interrumpa, porque si no, caemos en calificar al individuo, ¿ok? Calificar al individuo y entonces darle puntos arriba o puntos abajo. Y dejamos de mirar que esta persona está actuando, ¿ok? En función de lo que puede con lo que tiene. Por eso se habla mucho en terapia humanista, en terapia gestal, de que no patologizamos, lo cual lleva a confundir, ¿ok? Con la gente que no conoce mucho el tema. No es que los gestaltistas, es que los fenomenólogos, es que los humanistas no pueden trabajar con patologías. No patologizamos y miramos incluso las patologías como una adaptación del individuo a su entorno. Justo, la idea también es como desmitificar todas estas ideas que se han forjado a partir de la intervención de la psicología humanista, del desarrollo humano, con procesos personales, psicosociales, y tratar de dejar en claro pues que hay ciertos puntos que se están malentendiendo y de repente generan también este tipo de confusiones. Ahora, entrando ya un poquito a su experiencia con el trabajo, con el desarrollo humano y con la psicología humanista, ¿cómo ha sido este proceso a lo largo de su trayectoria? Es interesante, ¿no? Y muy importante, porque eso impacta en mi propia vivencia personal. Porque cuando yo salgo de la licenciatura de la universidad aquí en la Autónoma de Yucatán, en ese momento, estoy hablando de hace muchísimos años, la mirada era muy conductista, muy conductista. ¿Okay? Salgo preparado en esta línea y empiezo a ejercer desde esta perspectiva de trabajo. Y me doy cuenta en un momento dado que hay cosas que yo no podía abordar. Y dije, viene el siguiente paso. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que aprender? ¿No? Y por una u otra razón, caigo en manos de quien fue la primera psicóloga de Yucatán, la 17 del país, egresada de UNAM, que ella tuvo contacto con discípulos directos de Peirce y se reunían en el Popo a formarse y trabajar, ¿no? Y ella nos trae a estas personas después, así que yo aprendí en la terapia humanista, empezando con la psicocorporal, luego con la gestalt, luego con la sexualidad, etc. Entonces, menciono esto porque tuvo que romper esquemas, ¿ok? En mi visión personal, en mi visión profesional de lo que es la psicología y lo que es la vida. Entonces, empaparme, arroparme de la psicología humanista, ¿ok?
y mirar el desarrollo humano desde esta perspectiva fue al mismo tiempo teórico y personal, porque era, les repito, romper esquemas, aventarme a formas de trabajo, cambiar principios que tenía yo muy bien establecidos. Entonces, se dio a la par, ¿no? Se desarrolló, este crecimiento profesional estuvo sustentado en un crecimiento personal, ¿ok? En este desarrollo personal que me permitió abrirme a las teorías que estaba yo recibiendo, abrirme a otras formas de contemplar la vida que las gentes de mi alrededor y mis pacientes me estaban poniendo enfrente y tener que ajustarme. No sé si esto logra reflejar cómo ha sido mi camino en este desarrollo teórico, profesional y sobre todo muy importante para mí personal. Sí, creo que es un elemento que siempre está implícito con quienes estamos un poquito más involucrados con este tipo de procesos, puesto que se nos invita a experienciarlo, a vivirlo para poder ser congruentes, como lo dice Rogers, en algún momento cuando nos toca trabajar con personas y compartir un poco de esos conocimientos en el plano psicoterapéutico, psicológico o en todos los ámbitos donde la psicología humanista tiene espacio. Imagino que en el caso de los tres ha sido también parte esencial de esto. Y bueno, para dar continuidad, el doctor Marco Antonio Santana Campas le va a continuar con las preguntas para justo aterrizar un poquito más este tema. Claro, sí. Muchas gracias, Eddie. Eduardo es profesor de la maestría del claustro docente de la maestría en desarrollo humano, también de la licenciatura en psicología, y pues gracias, Eddie, también por acompañarnos el día de hoy. Ricardo, lo escucho y justo coincido con lo que dice Eddie también, en que como que esta es una característica que quienes nos formamos en tanto psicología humanista como en desarrollo humano, que no puede ir separado lo teórico con lo práctico experiencial, ¿verdad? Exactamente. Sí, lo escuchaba y inmediatamente pues me remontó también a mis tiempos de estudiante, donde yo estudié la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y posteriormente la maestría en desarrollo humano, porque siempre había como que, ¿y qué más, no? O sea, solamente soy pensamiento, ¿no? Solamente soy esto, ¿no? Y justo resalto algo que comentaba usted ahorita al principio. Bueno, tú ya me dijiste que te puede hablar de tú. Claro, claro. Me gustó mucho esta parte que comentas de que el individuo, la persona, es una co-creación entre el yo y el entorno, ¿verdad? Y entonces, ya que si nos pudieras platicar un poquito más de esta co-creación de la persona. Claro, incluso el concepto de yo desde la Gestalt, no hablamos de hecho no hablamos de un yo, hablamos de un self, ¿no? No hablamos, desde la Gestalt, que es como me he metido más últimamente, no hay esta visión de que hay un yo, ¿ok? Ya incluso Rogers nos habla del yo como una interpretación de los sucesos que le suceden al individuo, ¿no? Que le suceden al organismo. Bueno, entonces esta co-creación es, el individuo está inmerso irremediablemente en un entorno. No hay un individuo sin un entorno. Entonces, el entorno nos va a poner, o sea, el organismo como tal tiene necesidades a satisfacer y los satisfactores están en el entorno. ¿Okay? Entonces, el individuo tiene que desarrollar, aprovechando el término que nos junta el día de hoy, desarrollar capacidades, habilidades para alcanzar el satisfactor. ¿Okay? Y entonces dar el siguiente paso en su formación como individuo y como individuo perteneciente a un entorno y como individuo que es entorno de otros individuos. Entonces, yo hago una conducta, mis papás responden a esa conducta poniendo nuestro primer entorno, ¿no? Lo cual viene otra respuesta y así se va escalando y creando, ¿no? Entonces, incluso el decir, está muy de moda decir
en la psicología de las redes. No necesitamos a nadie, te bastas a ti mismo. Esa es una falacia, ¿ok? Necesitamos del otro forzosamente. Desde nuestra creación biológica necesitamos al otro para ir construyendo, ¿ok? Obteniendo. Es un yo doy, tú me das. Desde la alimentación, desde nuestro desarrollo físico, desde nuestro desarrollo psicosocial, desde nuestras relaciones amorosas, afectivas, etcétera, estoy evitando usar la palabra, pero creo que me regreso a ella, va creando, co-creándose y co-creando también a los demás. ¿Okay? Entonces es mirarnos en el otro, dialogar con el otro, relacionarnos con el otro y juntos ir creciendo. Es por eso mucho que me gusta la terapia de grupo, ¿no? En la cual forzosamente crecemos juntos, más allá del uno a uno que hay en la terapia individual. Sí, sí, claro. Y algo que hemos platicado también, Eddie y yo acá, justo esta frase con la que cierra ahorita su intervención, que es sumamente importante y comulgo completamente, que en grupo crecemos juntos, ¿no? O sea, y bueno, yo a veces le agrego, y también nos destruimos juntos, ¿verdad? Sí, exactamente. Les digo, y también nos destruimos, ¿no? Pero nos vamos a quedar con que nos creamos, ¿no? No, incluso en esta destrucción que ocurre en grupo, es porque no hemos, es mi opinión, desde mi formación, es mi opinión que no hemos detectado bien, o sea, cuál es la necesidad que estamos satisfaciendo al destruirnos, ¿ok? Y por eso insisto en que no hay una mirada patológica, ¿ok? Es como que de repente les digo a los muchachos, ¿no? El abusador algo está intentando satisfacer, no lo justifico, describo, ¿ok? Aquel violento que asesinó tal vez a su abuela, pensando en algunos casos aquí en la ciudad de hace muchos años, no buscaba la muerte de la abuela, buscaba su dinero o la satisfacción de la revancha. Entonces es bien importante, incluso en esta destrucción, qué necesidad no estamos atendiendo de manera más creativa. Sí, sí. Y justo, mire, ahí también dentro del contexto grupal y ampliando un poquito la intervención grupal a otros contextos que no sea el de la psicoterapia, ¿no? ¿Cuáles serían, desde también su experiencia, esas otras aplicaciones de construirnos juntos en grupo en otros escenarios fuera de la psicoterapia? Pensemos, por ejemplo, en la psicología comunitaria, ¿no? Okay. Ese acudir a la comunidad necesitada, mirar sus necesidades y crear nuevas formas de interacción. Pensemos también cuando de repente los muchachos tienen que hacer sus prácticas en un penal, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo recuerdo un caso muy propio. Me invitan a dar unos talleres aquí le llamamos SEAMAS, lo que sería el tutelar de menores. ¿Okay? Y yo recuerdo que fui y me proponían cierto trabajo específico. Fui, empecé por ahí y yo veía cómo el grupo de chavos se iba yendo para atrás, Y les dije, oigan, ¿qué está pasando? Y me responden, pensamos que venías a jugar con nosotros. Entonces, hice bolita mi programa y lo tiré. ¿A qué jugamos? Y empezaron a hacer juegos tradicionales que retaron mi capacidad física a los 50 años. ¿Okay? Y eso les dio mucho más que lo que yo tenía preparado y que me pedían que yo hiciera por los dirigentes de ese centro, ¿no? ¿Okay? Y me enganchó con ellos. Tanto que en una siguiente ocasión que regresé para allá, no a ver con ellos, sino con los psicólogos de ahí, pararon su partido de fútbol que estaban teniendo y fueron a saludarme. Oye, qué bueno que volviste, ¿cuándo regresas? Etcétera. ¿Ok? Y entonces, yo ese día, el día anterior que les menciono, no hice psicoterapia, jugué con ellos. ¿Ok? Y eso es lo que ellos necesitaban,
sea, porque ya basta de estarlos mirando como seres carentes, como seres que tienen que mirar, tienen que lograr salir de ciertos esquemas, etcétera. Entonces, en esa línea me voy, ¿no? O sea, el darle, el compenetrarse, el vivir con el grupo, no necesariamente tiene que hacerse psicoterapéuticamente, pero el trato humano, persona a persona, ese es terapéutico. Uh-huh. Justo estaba ahorita tomando unas notas y coincidía con esto, ¿no? Como que entonces es más valioso de repente en contextos fuera de la psicoterapia la relación humana, Las ¿verdad? relaciones, claro. La Como lo, relación es fundamental. como lo manejaba un poco bueno, no un poco, mucho Martin Buber, ¿no? La relación yo-tú, ¿verdad? Yo-tú, como decía Buber, exactamente, exactamente. Ok, y en ese contexto, por ejemplo, que hice de psicología comunitaria, en este trabajo con menores en conflicto con la ley, ¿sí? Resalta pues que es la relación, es estar con ellos en su necesidad, en su contexto, y entonces eso nos lleva una frasecita que no sé si la he escuchado, muy seguramente sí, que es la desprofesionalización del profesional. ¿Cómo lo relacionaríamos esto? Yo creo que hay que bajarnos desde nuestra importancia personal, como diría Carlos Castañeda, ¿ok? Y mirarnos como nos pide Buber, como nos pide Rogers, persona a persona. Si yo llego, ¿cómo miro yo la desprofesionalización? Yo le digo a los muchachos, ¿no? Frente a ti no llega una patología. Frente a ti no hay una persona con una desviación. Frente a ti está una persona que tiene una necesidad no satisfecha y que viene contigo y tú has de crear un entorno en el cual tú propongas otra manera de relacionarse que al final de cuentas le lleve a darse cuenta de sus modos de relación y pueda variarlos. O sea, yo no me siento como psicólogo, como psicoterapeuta frente al paciente o frente al grupo. Me siento como persona en la cual sé que lo voy a impactar, pero también me dejo impactar por él. No hay esta distancia escéptica, ¿ok? Sino que, volviendo al tema de la co-construcción, el resultado de la terapia es esta creación de dos visiones del mundo, ¿no? Y entonces, en este encuentro intersubjetivo, creamos una nueva situación, una nueva respuesta que nos afecta a los dos. Uh-huh. Él cambia y yo cambio. Él crece y yo crezco. Yo así entiendo esa desprofesionalización, ¿ok? Del profesional. Dice que qué interesante, me gusta mucho, Eddie, cómo lo maneja Ricardo, y es dejarme impactar también yo por el otro, ¿no? O sea, en esa construcción, yo no me asumo entonces también que yo no estoy terminado también, ¿no? Y resaltando esa parte justo lo que decía hace ratito, ¿no? El de nos construimos juntos, ¿no? O sea, aún con yo tenga mi idea de que soy el psicólogo, soy el facilitador, soy esto, me sigo construyendo. ¿Eh? Algo que me dije cuando yo estaba terminando la licenciatura aquí en esta universidad es que yo nunca quería sentir que ya lo sabía todo y que ya era psicólogo. Yo intuía que si yo hacía eso, ahí me iba a estancar, ¿no? Y algo que sigo haciendo hasta el día de hoy en las siguientes formaciones que voy teniendo y que seguramente tendré, es de repente cuando me gusta algo que hace uno de mis formadores, ¿ok? Lo que me digo es, yo quiero aprender a hacer eso. Uh-huh. O sea, me dejo impactar, ¿no? ¿Ok? Por la otra persona. Y sin ningún empacho le he dicho a más de un formador, incluso más jóvenes que yo, digo, es que te admiro, me gusta esto que haces y cómo lo haces y quiero incorporarlo, ¿okay? A mi repertorio de herramientas de vida, más allá que profesionales, de vida. Muy bien. Oiga, y antes de pasar a la fase de hablar ya del contexto del desarrollo humano específicamente en México y sus antecedentes, hablando justo de esta desprofesionalización, de este trascender también de la terapia individual, de la psicoterapia de grupo, ¿qué tanta en su experiencia
¿no? ¿Qué tanto en estos procesos de crecimiento, desarrollo humano, pueden verse involucradas otras profesiones como facilitadores del desarrollo humano? Pensemos en un trabajador social, en a lo mejor un médico, una enfermera, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto, no, está abierto el desarrollo humano para estas profesiones, que se conviertan en facilitadores, que se formen en facilitadores? Tremendamente, tremendamente, ¿no? Porque todos atienden a un área, ¿ok? Del ser humano que lo va conformando. Yo siempre con mis alumnos comento aquel viejo cuento de los ciegos y el elefante, ¿no? ¿Okay? Donde cada uno entiende el elefante desde aquella parte en la cual lo percibe. ¿Okay? Entonces, si no tiene más razón el que entiende al elefante como un tronco, como aquel que lo entiende como una muralla. ¿Okay? Ambos atenderían a una parte diversa del elefante. Por lo mismo, lo que habría, si los otros profesionistas tienen esta mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria, ¿ok? Del ser humano, todos pueden abonar, ¿ok? A su desarrollo humano. Habrá cosas que yo no pueda atender como médico, perdón, como psicólogo, pero sí, tal vez un médico. Yo no puedo medicar, pero eso no me cierra que de repente yo vea que necesitas una medicación. ¿Okay? Yo no puedo, me ha tocado trabajar gente desde sus creencias religiosas y acude a tu ministro si eso te está haciendo falta. Y así con las demás profesiones, ¿no? Y no creo que haya una que no abone. Entonces, en este sentido, dice, es muy factible que en un posgrado en desarrollo humano pueda cursarlo cualquiera de estas profesiones y muchas Bueno, otras. ya en esa línea yo creo que es posible, creo que es posible que puedan cursarlo, pero sí también necesitan, yo creo, esta mirada previa, ¿okay? De cómo mirar al ser humano. ¿Ok? Entonces, y yo sí insisto muchas veces en que son necesarios ciertos conocimientos previos psicológicos, ¿okay? Para abordar esta tarea. Sabemos que las psicoterapias humanistas no, no obstaculizan que, por ejemplo, un médico o que un sociólogo se forme en psicoterapia. ¿Okay? Pero sí creo importante asegurarnos de que ellos tengan esa mirada integral del ser humano, esta mirada no solucionadora de problemas, sino esta mirada del encuentro de persona a persona. Es así como, sí, estoy de acuerdo que pueden formar parte cuidando este perfil mínimo de ingreso. Ok. Fíjate, y ahí, Ricardo, si me lo permite, me gustaría que Eddie nos platicara un poquito justo de esta experiencia, que él sido ya, es profesor de la maestría en desarrollo humano. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Eddie, teniendo estudiantes de trabajo social, psicología, y de otras disciplinas? Platícanos, a ver, justo con esto que nos comenta Ricardo. Claro, con gusto. Igual me gustaría, Doc, antes de eso, hablar un poquito de cuando yo me formé, porque me tocó formarme recuerdo, por ejemplo, a una chica que era agrónoma y estaba en la misma maestría que yo y claramente decía, quizá no me voy a dedicar a la psicoterapia, pero quiero formarme porque trabajo con personas y me interesa tener esta visión e incluir, y hace un momento lo mencionaba, ¿no? Horizontalizar el tipo de relaciones que tengo para enriquecerlas. Entonces, ya desde mi experiencia en el posgrado, evidentemente noto que este elemento que menciona el maestro Ricardo es esencial porque lo tienen claro los chicos. Es decir, a pesar de que mi formación no es afín a la psicología, o bueno, afín quizás sí, pero no es específicamente en psicología, tengo claro que la idea es tratar con más personas desde esta perspectiva, con esta visión y con los aprendizajes que yo genere, en este caso en el posgrado en desarrollo humano e interculturalidad, poder enriquecer mi labor con las personas, porque particularmente quienes están ahí trabajan con personas.
en ámbitos diferentes, en la comunidad, en el plano literario, en el plano psicológico, etcétera, etcétera, y dan cuenta de que este trato, este contacto y esta relación necesita esta mirada humanista para poderse enriquecer y, como mencionaban hace un momento, ¿no?, satisfacer este tipo de necesidades. Lo viví como estudiante y ahora lo vivo como docente, y creo que sí está abierta esta invitación para que las personas que deseen enriquecer su formación pues lo hagan desde el desarrollo humano. Muy bien, y entonces aquí con esto, justo creo que las materias que impartes justo son de esta parte que nos comenta Ricardo, de dar como que esas pinceladas, ¿no? O una base de lo que es la psicología humanista, porque estarán de acuerdo que no podemos hablar de desarrollo humano sin tener la base de la psicología humanista. Exactamente, exactamente. Y como parte del origen, obviamente, hablamos de filosofía, de autores como Husserl, como Heidegger, como Sartre, como todos ellos que dieron origen, Maslow, Peirce, Rogers, obviamente, y que es como la parte inicial para poder comprender lo que viene ya en la parte práctica o en la parte de aplicación. Sí, justo entonces aquí es donde de repente puede haber así como que esa idea de que si voy a estudiar un posgrado en desarrollo humano es porque me voy a convertir en terapeuta humanista, ¿verdad? Y dices, no, no necesariamente, justo, ¿no? Y esta es la padre rica que tiene el desarrollo humano. Entras un psicólogo con esta idea de sí especializarse en terapia humanista, lo puede hacer, pero justo entra un agrónomo y está a lo mejor encargado del área de personal en X empresa, pues ahí es donde aplicaría esta parte del desarrollo humano, ¿no? Pues bien, en este sentido, Ricardo, me gustaría que si también nos pudieras platicar un poquito, bueno, ya esta diferenciación ha quedado un poco más clara de que el desarrollo humano, por una parte, está como que el desarrollo humano que es más evolucionista, ¿no? Las etapas del desarrollo de la persona, etcétera. El desarrollo humano que marca la visión económica, ¿no? De que se mide tu desarrollo humano si tienes acceso a educación, salud y ingresos económicos, ¿no? Y que ese también es una visión del desarrollo humano y está bien, ¿no? Pero bueno, y esta tercera fuerza, por decirlo así, del desarrollo humano, que es la psicología humanista. ¿Qué nos pudiera platicar usted un poquito del desarrollo humano en México, ¿no? O sea, cómo surgió, quiénes fueron los precursores, iniciadores en México del desarrollo humano, y un poquito también Latinoamérica, ¿por qué no? Hay que descolonizar, ¿verdad? Decimos el conocimiento. No sé, ¿qué nos... Mirando esta tercera perspectiva, yo creo que esta corriente de mirar, esta mirada humanista del desarrollo, un poco la trae, por ejemplo, Claudio Naranjo, ¿ok? En algún momento estuvo, en su momento, un grupo de psicólogos, de psicólogos y psicoterapeutas se ponen en contacto con Claudio Naranjo y lo traen a México. Y él empieza a dar cursos en las faldas del Popo. Se forma un grupo bastante cohesionado, donde empiezan a formarse y a recibir ellos también, como mencionamos hace unos momentos, este trabajo propio personal. De ahí, esta mirada del trascender, del desarrollarse como individuos. Ya ves, tristemente, aquí en México todo empieza por el centro de la República, ¿no? Y luego ya después empieza a permear a otras áreas del país. Hay cierta resistencia también de pronto, ¿no? Porque esta mirada humanista, esta mirada del ser humano, primero se la acusa de no científica. Con base del conocimiento, ¿no? Pero ha habido estas personas, Eduardo Lalo Barqui, Sherife Characani, Claudio Naranjo, el propio Héctor Salama, ¿okay? Que Celedonio Castaneda viene mucho a México a dar cursos también, van llevando, van positivamente minando esta perspectiva tan
médica de la salud y van abriendo este campo hacia mirar al ser humano exactamente como esto, no como persona. Y luego ya cada quien, es así, porque iba gente de todos lados del país a formarse con ellos, y es por ahí donde empieza a entrar, desde mi conocimiento y mi experiencia, la psicoterapia humanista a México. No entra por las universidades, es posteriormente, la gente ya formada que ingresa a las universidades y empieza ya a oficializar, por decirlo así, el conocimiento en psicoterapia y en psicología humanista, ¿no? De hecho, mi ingreso aquí a esta universidad es porque yo me ocupaba de este tipo de asignaturas y empiezo acá con unas horas al semestre para hablar de psicoterapia humanista, ¿no? Y logro, yo creo, mostrarles de qué se trata y termino ya inventariado acá. Y también mucha gente de acá, o sea, también en su momento, si recordamos, en los 80s, México era referente, ¿ok? En muchas áreas. Y de aquí también empieza a ir hacia otros países este tipo de psicología, esta mirada humanista de la psicología y del ser humano. Entonces, entiendo que se fueron formando como dos grupos, ¿no? Uno, los que asumieron esta visión de la Gestalt, y otros de la visión de Carl Rogers, ¿no? El de Carl Rogers, que se desarrolló más en las universidades privadas, ¿no? Con Juan Lafada, sí, Gómez del Campo. Exactamente. Sí, es tal cual, ¿no? La FARC incluso estuvo aquí algunas veces venía con cierta asiduidad a esta universidad, sí. Había esta doble, ¿no? La psicología humanista oficial, por decirlo así, y esta que en su momento, yo creo que hasta underground un poquito, ¿no? ¿Okay? Y después, con el correr del tiempo y la mayor apertura, se ve que realmente no hay una disociación entre ambas miradas, ¿okay? Ya lograron integrarse. Incluso en el terreno de la Gestalt, que está la Gestalt del este y la Gestalt del oeste, yo que miro desde afuera digo, no están hablando de cosas distintas, ¿no? ¿Okay? Y luego viene la de Cleveland, no se ha hablado de cosas distintas. Es nada más tener la voluntad y el ánimo de decir en dónde nos encontramos para echarnos un cafecito. Claro. Claro, y justo, fíjese, esta era otra de las cosas que tengo yo aquí en mis notas, que justo las dos visiones, ¿no? De Rogers, de la Gestalt, e incluso los aportes de Erich Fromm y Maslow y todo eso, que si hacemos justo esta integración, tendríamos una visión más completa de lo que es la psicología humanista, de la persona, y por lo tanto nuestras intervenciones en estos diferentes contextos, como decíamos, no solamente en la psicoterapia, sino también en estos contextos comunitarios, institucionales, etcétera, ¿no? Y en eso... Hay una entrevista en las redes, una última entrevista a Freud, donde él mismo dice, no hay que psicologizar todo. Ajá. De repente esta flor es solamente una flor y disfrútala, nada más. Ajá, exacto, ¿no? Y ahí justo en esto creo que es uno de los retos, ¿no? Que luego queremos psicologizar todo, queremos luego patologizar todo, etcétera. ¿Cuáles serían los retos que tenemos en el desarrollo humano y la psicología humanista? Ya mencionó ahorita alguno, que creo que es uno que ha estado permeando en los años, que es el que se cree que falta un rigor, ¿no? Científico, académico. ¿Qué otras cosas cree que nos enfrentamos? Yo creo que darnos cuenta que la psicología que la ciencia que no es positivista, no deja de ser ciencia. Incluso uno de los esfuerzos de Rogers, ¿okay? Fue esta mirada de decir, sí, aquí hay una mirada científica, puede ser ese trabajo científico, ¿no? También darnos cuenta, por ejemplo, a nivel de investigación, que la investigación cualitativa por nada es más sencilla y muy barata que la investigación cuantitativa, ¿no? De repente dicen muchachos, ¿sabe para qué yo elegí
hacer cuál y mi tesis y no sabía en qué me estaba metiendo, ¿no? Okay. Y creo que, espero que no suene muy romántico, aprender a mirar al otro. Si aprendemos a mirar al otro, ¿ok? En toda su belleza, vamos a ir caminando en esa dirección. Sí, atender, por supuesto. Yo siempre digo, ¿no? Incluso me gusta este diálogo, y usted lo has mencionado, este diálogo entre distintas escuelas. ¿Ok? Que aprendamos un lenguaje transdisciplinario y podemos sentarnos a conversar con el psicoanalista. En alguna ocasión, en una plática que nos daba José de Jesús González Núñez, me preguntó directamente a mí, ¿tú qué eres? Humanista. ¿Y tú crees que hacemos cosas distintas tú y yo? Que eres psicoanálisis con patas, ¿no? Prácticamente. Le dije, no, yo creo que hacemos lo mismo. Y me gustó que me dijera, estoy de acuerdo contigo, hacemos lo mismo. Entonces sí, mirar que sí es ciencia, que no por ser positivista no es ciencia, ¿ok? Y es el lenguaje transdisciplinario que me permite encontrarme con el otro. Son los puntos que yo señalaría. Bien, me gusta mucho cómo lo dice, y no porque suena romántico, sino porque la verdad creo que es parte con lo que comulgamos, y si asumiéramos esa visión, tuviéramos otro tipo de disciplinas e intervenciones. Y me lleva esto ya como anécdota también personal, para ir cerrando, algo que el otro día platicaba con Eddie, que cuando yo hice mi maestría en desarrollo humano, que era la terapia humanista, mi director de tesis fue un psicoanalista, ¿no? Y le decía yo, Eddie, lo primero que me dijo el que fue mi director de tesis, pídele permiso a Rogers para que puedas utilizar el psicoanálisis en tu tesis, ¿no? Y le iba a decir, tuve que leer todos los libros hasta que encontré, ¿no? Una frasecita ahí, todo el espíritu creador es científico, y todo esto debe de integrarse, y que siempre y cuando se tenga como centro a la persona, puedes integrar lo que quieras. Y le dije, ya llegué con mi director, aquí ya tengo el permiso. Excelente. Me recuerda una anécdota semejante en el sentido inverso, ¿no? Era yo revisor de una tesis de un chico que estaba trabajando, su directora de tesis era psicoanalista, ¿no? Yo estaba leyendo y le dije, mira, yo no soy psicoanalista, le dije, pero tu fuente no dice esto. Ajá. O sea, Freud no dice, Freud estoy seguro que dice esto, esto y esto. No, yo sé, chécalo, satisfáceme, checa tu fuente. Y dice, no, tienes razón. Tienes razón, yo andaba mal, ¿no? O sea, podemos dialogar, o sea, debemos, no podemos, debemos dialogar, ¿ok? Entre esas distintas visiones. Y entonces vamos a hacer la psicología desde cualquier silla, psicoanalista, psicoanalítica, cognitivo-conductual, basada en evidencias, que últimamente no sé si les está llegando por allá, como que si llegaron los de basado en evidencias y todos los demás son unos pobres neófitos y los buenos somos nosotros. Sí, claro. Yo creo que si desde estas distintas, si podemos hablar, dialogar, ¿ok? Vamos a hacer de la psicología en general más humana, porque está creada para atender necesidades del hombre. En ese sentido, igual me gustaría como mencionar algo, porque yo siempre he creído que el problema es entre personas, no entre las teorías. No entre posturas, porque van hacia un mismo lado, la evolución, la mejora, el bienestar, la estabilidad, etcétera, etcétera, de las personas, independientemente de la visión con la que se logre esto. Creo que cuando hay un problema es más entre esta postura de la que estábamos hablando al inicio, ¿no? De bajar un poquito el ego, de entender que mi necesidad en ese momento es atender la necesidad del otro y no la propia. Y eso creo que también ayuda mucho a entender este diálogo entre enfoques, más allá de las posturas personales que pueden influir en que el bienestar de la persona no se logre. Ya rápidamente, para no atrasarles y veo si andan con prisa, ¿no? En una ocasión salieron un desayuno de maestros y nos acercamos al buffet, y delante de mí había maestras con formación psicodinámica, psicoanalítica. Y les dije de broma, uy, qué miedo me dan, de psicoanalistas me vea yo. Y me responde una de ellas, no tengas miedo, recuerda que la Gestalt
es la hija adolescente del psicoanálisis. Y que se la revierto y le digo sí, y como toda madre, no acepta que su hija ya creció. Nos reímos todos, nos ayudamos rico, pero hay que mirarnos más de cerca y mirar nuestros puntos de coincidencia. Mirarnos más de cerca, justo, ¿no? Con esta perspectiva integradora, con esta perspectiva co-creadora, que es algo con lo que me voy quedando el día de hoy, y ir así como que cerrando, pues me quedo con esta reflexión a la que nos lleva Ricardo, a esta visión integradora, ¿no? A esta visión transdisciplinaria y también a esta visión no reduccionista, ¿no? De decir, la psicología humanista o el desarrollo humano es solo para psicólogos y psicólogas, sino que si no estaríamos cayendo en un adoctrinamiento, ¿verdad? Uh-huh. Que es en lo que se ha estado cayendo en los últimos años, en los últimos 100 años, justo con estas visiones, psicoanalista, humanista, o sea, que ya llegas a algún lado, ¿y qué eres? ¿Humanista? O sea, ya como que si fuera una parte definitoria, ¿no? Entonces, trascender, ¿no? Trascender a esa visión reduccionista de la persona, de las teorías y justo nuevamente co-crearnos juntos, ¿no? Desarrollar con esta visión, ¿no? Pues no sé, de antemano agradezco bastante el tiempo que nos dedicas, Ricardo. Espero conocernos en persona y vernos por acá pronto o por allá, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, no sé, Eddie, ¿con qué quieras cerrar? Bueno, igual comentar desde un plano muy personal, Ricardo fue mi maestro, gracias a él yo conocí estos enfoques, lo ha sido de vida, de formación durante todo este tiempo y bueno, comparto muchísimas ideas porque de él las aprendí, entonces en ese sentido comulgo todo el tiempo con esta idea, yo me siento muy perteneciente a estos enfoques y creo que en ese sentido esto también nos ayuda a abrir un poquito esa perspectiva, porque independientemente del espacio geográfico donde se dé, la psicología humanista, la psicoterapia humanista trata de integrar personas como personas y pues por ahí va la intención también de abrir estos espacios y poder compartir un poquito más de las fronteras, más allá de las fronteras. Muy bien, muchas gracias, Eddie. Ricardo, con algo que quieras cerrar, conclusión. Primero que nada, agradecerles muchísimo la atención a mi persona y recordar que mi crecimiento en términos más personales, la salvación, ¿no? La iluminación, como quieran hablarla, ¿no? Del terreno científico y del terreno místico, está en el otro, está con el otro. ¿Ok? Está con el otro. O sea, y decir que no hay dependencia, hay co-creación. Decir necesito al otro no me hace menos. Decir necesito al otro me hace honesto. Muy bien, muchísimas gracias. Y justo es un reto, ¿no? Que tenemos como seres humanos, ¿no? Ver esta parte de interdependencia, no como visto como inferioridad o debilidad, sino como fortaleza, ¿no? Que justo esta es la otra visión de este doctorado, que es la interculturalidad, ¿no? También. Uh-huh. Es asumir nuestras diferencias, dialogarlas, aceptarlas y crecer juntos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, nuevamente le agradecemos su espacio, su tiempo y pues bueno, con esto concluimos esta sesión, esta charla, más que conferencia, más que otra cosa, una charla entre amigos, ¿sí? Excelente. Y esperamos pues que no sea pues ahora sí que la última, ¿no? Yo con gusto y muchas gracias.